Isabel. Isabel, ¿me escuchas? Hola, buenas. Buenas, Isabel. Nada, era solo para hacer una prueba técnica de que funcionaba todo, ¿vale? Vale, yo oigo con un poco de... eh, se me oye bien, ¿no? A ti se te oye perfectamente. ¿Tú me oyes bien a Eh, mí? sí, yo te oigo un poco distorsionada la voz. Vale, pero bueno. Una pregunta que quería haceros. ¿El evento se puede hacer por streaming? Sí, se puede seguir por la página web de la Junta y por el Facebook de la Junta también, De acuerdo, ¿vale? perfecto. Pues ya te quedo ahí, vamos, ya sabemos que funciona, preparado todo para cuando te toque intervenir. Perfecto. De acuerdo. Lo oigo con mucha distorsión, pero estoy Vale, pendiente. vale, venga, gracias, Isabel. Venga, hasta ahora.
¿vale? Bien, buenos días. Les agradezco su presencia en esta rueda de prensa, donde me acompaña el presidente de CERMI, Extremadura, y también Belén Trianes, coordinadora del Grupo de Trabajo Mujer y Discapacidad, además de Estela Contreras, la directora del Instituto de la Mujer de Extremadura. Les hemos traído hoy hasta aquí, en esta mañana, para presentar el primer estudio que se hace a nivel nacional y que se ha hecho aquí en nuestra tierra, en Extremadura, sobre la situación de la mujer con discapacidad. La situación de la mujer con discapacidad que sufre violencia de género. En este mes de marzo en el que nos encontramos, con la resaca del 8 de marzo y con la resaca del testimonio que ayer millones de españoles pudieron ver en televisión, donde una persona pública y conocida relataba la crueldad de la violencia de género, el Pacto de Estado nació como un instrumento con verdadera transformación de la sociedad, con una vocación transformadora que quiere meterse como lluvia fina, como saben que siempre me gusta decir, para ir hasta el más mínimo detalle donde se inicia, se provoca la violencia. Y aunque en nuestro país estamos a la vanguardia en Europa y en el mundo sobre la legislación en materia de violencia de género, también sobre los instrumentos ejecutivos para transformar la sociedad, como es el Pacto de Estado, o como es toda la red que atiende y protege a las mujeres de nuestro país y de nuestra región, hay violencias invisibles todavía. Y hay víctimas que lo son doblemente invisibilizadas todavía. Y eso es lo que pretendemos y hemos pretendido trabajar de la mano del CERMI con este estudio. Con cargo a los fondos del Pacto de Estado del año 20, nos reunimos con el CERMI y le encargamos la necesidad de saber cómo están, cómo viven y cómo se produce esa doble victimización que sufren las mujeres víctimas de violencia de género que tienen una discapacidad. Es una violencia de género que tiene unas especificidades que están ocultas y que hay que escribir y sacar a la luz. Y lo sacamos en este estudio que les vamos a enviar a los medios de comunicación y sobre el que vamos a tenernos que poner a escribir otras acciones. Las conclusiones de aquí nos obligan, como poderes públicos, como Junta de Extremadura, como Instituto de la Mujer de Extremadura, a escribir blanco sobre negro para que dentro de todas las acciones que tiene este Gobierno de cara a dar una respuesta institucional a la violencia de género, visibilizándola y condenándola, como estamos haciendo hoy, pero también interviniendo en ella desde todos los recursos que tenemos. Pues quizás en alguno de esos recursos hay algo que cambiar y mejorar para atender de manera más específica a las mujeres víctimas de violencia de género que tienen una discapacidad y que es lo que este estudio, pionero en España, pone encima de la mesa. Le doy la palabra a Jesús Jumiel, a los responsables de CERMI, y agradezco profundamente a Isabel y a todas las profesionales que han trabajado en ese grupo de trabajo específico que se creó en el seno del CERMI para poder tener hoy sobre la mesa este estudio y para que podamos avanzar en transformar la sociedad hacia una sociedad sin violencia de género que incluya también las especificidades de las mujeres con discapacidad que también sufren la violencia y sobre las que hasta ahora hemos hablado probablemente poco. Paso la palabra a Jesús Jumiel, la compañera de los servicios de limpieza va a hacer lo pertinente en la situación de pandemia. Gracias, Isabel. Bien, buenos días. Bueno, primero dar las gracias a la consejera, así como a la directora general, por el apoyo que nos han prestado para hacer posible este trabajo, este estudio de investigación
Y también, bueno, pues me acompaña mi compañera Belén Trianes, que es la responsable del grupo de trabajo de CERMI Extremadura en el ámbito de la mujer. Decir que es el primer estudio, como bien ha dicho la consejera, de estas características en nuestro país. Desde las ONG que trabajamos en el ámbito de la discapacidad tenemos muy clara cuál es la situación, cuál es la gravedad de la situación, pero precisábamos ponerlo sobre papel para que no haya ninguna duda y, en este caso, 70 mujeres con discapacidad de Extremadura han participado en este riguroso trabajo que recoge pues, que existe menor capacidad para defenderse ante una situación de violencia por parte de la mujer y también mayor dificultad para expresarse. Pero si nos centramos en algunos ámbitos específicos de la discapacidad, como el trastorno mental, hay menor credibilidad en el relato cuando sufren violencia, también hay miedo para perder vínculos que proporcionan cuidados, también hay imposibilidad de acceso a recursos de forma autónoma. Por poner un ejemplo, una mujer con parálisis cerebral que la forma de desplazarse, de comunicarse es a través de la familia. Todo esto son hándicaps añadidos que se dan en el ámbito de la mujer con discapacidad. Hemos centrado el estudio en los 5 ámbitos claves, como es la violencia psicológica de control. La mujer está permanentemente controlada en todo lo que dice y lo que hace. Violencia psicológica emocional, pues por ejemplo, insultos delante de otras personas. Violencia económica, negarle a manejar dinero para actividades esenciales. Y violencia física y violencia sexual. Nos preocupa principalmente el proceso de salida de la situación de violencia, porque es clave que la mujer sepa identificar que lo que le sucede es realmente violencia. Normalmente está acostumbrada a una situación que le provoca que no sea consciente de que realmente es una víctima. Y por ello, en los pocos casos en los que se da el paso a denunciar, estamos hablando de que se vive un estrés emocional muy fuerte. En muchos de los casos estamos hablando del padre, de sus hijos, con el que lleva conviviendo muchos años. Por ello surgen dudas y al final no se llega a concretar esa denuncia o se retira. También en muchos casos el Ministerio Fiscal entiende que no hay pruebas suficientes para sustentar esa denuncia, esa acusación. Por ello es necesario concienciar al funcionariado público, a la Judicatura, a la Fiscalía, a la Policía, porque cuando todo esto falla se da una situación de impunidad y de invisibilidad. Este estudio realmente no era nuestro objetivo último. Es una herramienta que nos permite demostrar la gravedad de la situación para solicitar una solución que nosotros nos ofrecemos para gestionar. Y eso es lo que siempre desde las ONG del ámbito de la discapacidad hacemos. Identificamos un problema, pero damos la solución y nos ofrecemos para ello. Por ello, le pedimos a la Junta de Extremadura, a la consejera, formalmente que se habilite un protocolo de intervención, de actuación y que se concrete en la creación de la figura de la mediadora entre la mujer con discapacidad y las instituciones públicas. Estamos hablando de fuerzas policiales, judiciales, etcétera. Que esa persona esté adscrita a nuestra entidad y que, además de hacer esta mediación, también lleve a cabo labores de concienciación, de reuniones con las ONG, con las mujeres, con las familias, con las profesionales que tienen más relación directa, por ejemplo, con las trabajadoras sociales, y también labores de prevención. Pensamos que es necesario. Si realmente queremos solucionar el problema, tenemos que tomar medidas. No son medidas que tienen un calado económico de gran envergadura, pero aventuramos que desde que se ponga en marcha va a disuadirse a muchas personas de llevar a cabo actuaciones de este tipo y, por otro lado, la mujer va a saber que va a haber alguien cercano a su lado para apoyarle y permitir que al final esa vulneración de derechos no se consume. El trabajo es bastante contundente, está a disposición de todos los ciudadanos en nuestro portal web y también a través de la Junta de Extremadura y del Instituto de la Mujer de Extremadura. Por mi parte, nada más. Muchas gracias.
Hola, buenos días. Me gustaría empezar señalando la trascendencia que este estudio supone para la defensa y la protección de los derechos de las mujeres con discapacidad y de las niñas, por supuesto, también. Un estudio que no habría visto la luz sin el apoyo de la Junta de Extremadura a través del IMEX, financiado con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Mi agradecimiento a Fundación CERMI Mujeres, que como consultora lo ha hecho posible, al Grupo de Trabajo de Mujer con Discapacidad de CERMI Extremadura, a quien tengo el honor de coordinar, y, por supuesto, principalmente, de una manera evidente, a todas las mujeres cuyos testimonios han radiografiado una dramática realidad que hasta hoy estaba siendo invisible. Algunos grandes estudios poblacionales afirman que 1 de cada 5 mujeres en el mundo vive con discapacidad. En España, la macroencuesta de violencia contra la mujer reflejaba que 1 de cada 2 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida solo por el hecho de mujer, y se dejaba sin lugar a dudas la existencia de una mayor prevalencia de violencia hacia las mujeres con discapacidad sobre mujeres sin discapacidad, siendo esto un 20%, un 20,7% frente a un 13,8%. Estos datos de la mujer con discapacidad pues han permanecido invisibles en investigaciones con datos concretos centrados en esta realidad. Una realidad que se ha venido demandando información sobre ella a través de los diferentes agentes que trabajamos en el ámbito de la discapacidad. CERMI Extremadura, con este estudio, da respuesta a esta información, llevando a cabo el primer estudio de investigación de estas características sobre violencia de género en mujeres con discapacidad, concretamente aquí en Extremadura. Este estudio representa un instrumento muy valioso. Por primera vez visibiliza a la mujer con discapacidad y es su voz, la voz de las mujeres víctimas de violencias. Se logra con ello marcar un punto de inflexión en la defensa de los derechos de un colectivo especialmente vulnerable y del que hasta ahora había pocos o ningún dato. Evidencia que, pese a encontrarse en una situación de mayor riesgo de sufrir situaciones de violencia, la mayoría de los recursos que estaban destinados a la protección, a la defensa, a la erradicación de la violencia de género eran inaccesibles a un gran número de mujeres por el hecho simplemente de tener una discapacidad. Me gustaría aportar algunos de los datos que se reflejan en este estudio y al que tendrán acceso, que evidencia no solamente la violencia de género dentro, sino también fuera de la pareja. Así, un 32,9% de las mujeres encuestadas afirma haber sufrido violencia física a lo largo de su vida, un 22,9% violencia sexual, un 58% emocional, y dentro de la relación de pareja estas cifras aumentan considerablemente, siendo un 44,7% de las mujeres que han sufrido violencia física dentro de su pareja, un 53,2% sufren violencia sexual y un 87,2% sufren abuso emocional. Siguiendo la línea de la ONU, que afirmaba que muchos de estos casos permanecen invisibles, con lo cual el número de mujeres víctimas puede aumentar considerablemente, hay que reflejar que más del 50% de las mujeres con discapacidad nunca cuentan su situación a nadie, ya no solo siquiera a los servicios de protección, siquiera al entorno más cercano. Con esto queda claro y demostrado la importancia de la realización de estudios como este tipo, que espero que sean pioneros aquí en Extremadura y se abarquen a todo el territorio. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra Isabel Caballero, que es coordinadora de CERMI Mujeres, que participa por videoconferencia. Sí, hola, buenos días a todos. Quería agradecer la oportunidad de estar aquí esta mañana acompañándonos en este acto de presentación oficial del estudio sobre violencia de género en mujeres con discapacidad en Extremadura. Es un estudio que es pionero en nuestro país, como comentaba nuestra compañera Belén Trianes de CERMI Extremadura, y que ha contado con el
apoyo de la Administración Pública extremeña a través del Instituto de la Mujer de Extremadura. Y aquí yo quería agradecer el compromiso mostrado por la señora consejera de Igualdad, Isabel Gil, y también el compromiso que ha mostrado la sociedad civil organizada a través de CERMI, más concretamente de CERMI Extremadura, y por supuesto también de la entidad a la que aquí represento, que es la Fundación CERMI Mujeres. Aprovecho también la oportunidad para saludar a mi compañera Esther Castellanos, que nos acompaña aquí también en este acto y que ha sido la investigadora principal que ha dirigido este estudio. Desde su creación en el año 2014, uno de los ejes fundamentales de trabajo de la Fundación CERMI Mujeres ha sido precisamente el abordaje de la prevención, la detección y cómo tratar situaciones de violencia contra mujeres con discapacidad. Pero además, tratando de ampliar la conceptualización de violencia que estaba incluida en la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, que, como saben, circunscribe el objeto de la violencia ejercida a la que ejerce un hombre contra una mujer, pero siempre dentro del ámbito de la pareja o de la expareja. En este sentido, la Fundación CERMI Mujeres está trabajando desde una conceptualización más amplia que incluye otras formas de violencia machistas que están fuera de esos estrictos límites de relación de pareja, ¿no? Tal como establece el Convenio de Estambul, que es el convenio adoptado en el ámbito del Consejo de Europa para la prevención y la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Un problema al que nos enfrentamos ha sido la opacidad de los datos, ¿no? Los datos oficiales y, como ya ha sido señalado, en relación a la incidencia de la violencia machista contra las mujeres con discapacidad es uno de los grandes problemas que nos seguimos enfrentando y que además no lo decimos nosotros desde la sociedad civil, sino que también así lo ha expresado el propio Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad en Naciones Unidas en distintas ocasiones, la más reciente en el año 2019, ¿no? Instando al Estado español a, por un lado, introducir el enfoque de género en todas aquellas políticas públicas centradas en el ámbito de la discapacidad, pero también al revés, es decir, introducir el enfoque de discapacidad en todas las políticas centradas en la igualdad de género y también en políticas públicas de prevención y atención a situaciones de violencia machistas, ¿no? Hay que tener en cuenta que actualmente, como dato oficial, el único que manejamos es el dato último estatal de mujeres con discapacidad que mueren asesinadas por sus parejas o exparejas. Y el porcentaje aproximado ronda el 10%. Aunque en el último boletín estadístico parece que ha habido un ascenso al 16%, habrá que analizar exactamente a qué se ha debido esto, pero es el único dato que realmente tenemos dentro de los registros oficiales, ¿no? Esto da buena cuenta de la invisibilidad, ¿no? de esta cuestión. Sí que ha habido información plasmada a través de las macroencuestas, que, como saben, son aquellos estudios periódicos, como cada 4 o 5 años, que elabora la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. La Fundación CERMI Mujeres tuvo la oportunidad de hacer una explotación de los microdatos de esta macroencuesta del año 2015, donde ya se mostraba al menos la tendencia que seguía la incidencia de la violencia contra las mujeres con discapacidad, partiendo de una muestra que era muy poco representativa realmente. Si estamos hablando de un total de 10.000 mujeres que eran encuestadas, pues solamente el 5% tenía discapacidad. Además, con un grave déficit a la hora de recoger la información, porque imaginaos que a la hora de entrevistar o encuestar a una mujer con discapacidad intelectual o con alguna mujer que tenga alguna limitación en la comunicación, o una mujer sorda, por ejemplo, realmente necesita una serie de apoyos que están previstos cuando se diseñan estas macroencuestas estatales. De la última macroencuesta de 2019, simplemente señalar que hay un dato, para no hacerlo demasiado largo y creo que realmente viene a ser que muestra el estudio que se ha realizado en Extremadura, y es que el 20,7% de las mujeres con discapacidad están o estuvieron expuestas a violencia física o sexual de manos de sus parejas o exparejas, un 13,8%. Vamos ahí la diferencia porcentual. En el estudio que os comentaba de la anterior macroencuesta y que elaboró la Fundación Mujeres, y a grosso modo llegamos como a la conclusión de que las mujeres con discapacidad tenían un riesgo de puntos porcentuales por encima del resto de mujeres sin discapacidad de sufrir violencia en cualquier tipo de rubro, es decir, en violencia física, violencia psicológica, violencia de control, etc. Entonces, ahí vemos claramente que hay
que incrementado, pero que realmente no se traduce en una política pública idónea que haga que estas mujeres que son víctimas puedan acceder a los recursos que están disponibles, porque hay una carencia, sobre todo en la accesibilidad, que hace que muchas de las mujeres acudan al final o sean derivadas a recursos generales, a recursos que son más pensados para personas con discapacidad, donde precisamente la situación de violencia y no reciben el tratamiento adecuado. Es interesante también ver el número de mujeres que adquieren una discapacidad como consecuencia precisamente de la violencia. En el estudio de Extremadura, en el estudio realizado en la comunidad, nos indica que el 18,6% de las mujeres que tenían una discapacidad señalaban que la habían adquirido como consecuencia de la violencia de género. Es un porcentaje muy parecido al que... Discúlpame, Isabel. 17,5%. Siento un poco de apuro por si bien la metodología utilizada ha sido una metodología diversa, sin embargo hay determinadas tendencias que parece que Isabel, coinciden. disculpa, ¿me puedes escuchar? La idea, ¿no?, de que ¿Me puedes escuchar, Isabel? Específica que tenga en cuenta estas situaciones tan concretas, ¿no? Sin duda, este estudio es un aporte más en este camino de generación de conocimiento que es tan necesario para dotar de políticas públicas idóneas que permitan dar respuesta a necesidades concretas de mujeres con discapacidad víctimas de violencia. Se inscribe precisamente en el propio Pacto de Estado con la violencia de género, aprobado en el año 2017, donde la Fundación Mujeres participó tan activamente. Y además es un pacto que incluye, lo dejo anotado, otra medida de gran calado, que es el de la asistencia personal en materia de violencia de mujeres con discapacidad, ¿no?, que se concibe como una herramienta para evitar la revictimización, esa victimización secundaria a la que se enfrentan tantas y tantas mujeres con discapacidad de violencia que ven. Perdona, Isabel, ¿me escuchas? Isabel, ¿me escuchas? La Fundación CERMI Mujeres en la elaboración de un protocolo. Escribirle por el chat, no pasa nada. ¿Tampoco nos escuchas, Isabel? Siento un poco de apuro por ella, sobre todo porque cuando alguien te está dando una explicación y quienes tenemos que recibir ese mensaje no lo estamos haciendo adecuadamente, pues sí extraigo muchas de las cosas que está diciendo el representante de CERMI Mujeres. Ha hecho mucha referencia en su intervención a la gran macroencuesta sobre violencia de género, la última gran macroencuesta que sacó el Gobierno de España. Saben que eso ha ocurrido solamente 2 veces en nuestro país y es una macroencuesta que nos sirve de guía años para poner de nuevo blanco sobre negro sobre las políticas públicas en materia de respuesta a la violencia de género. Hacía alusión a lo que esta macroencuesta señala sobre las mujeres con discapacidad y también lo enlazaba con lo que el estudio que hoy estamos presentando aquí refleja. Me da mucho apuro, no vamos a pasar a las preguntas hasta que le podamos hacer llegar a ella. Sí, pero que le podamos hacer llegar a ella a través del teléfono móvil, alguien de gabinete, que no la escuchamos bien porque la sigo viendo en pantalla durante su intervención y me siento un poco apurada de pasar a las preguntas hasta que ella nos vuelva a escuchar y sepa que estamos en las preguntas, a ver si puede arreglar su audio para que, en el caso de que los medios de comunicación quisieran hacerle alguna pregunta también a la representante de CERMI Mujeres, pudiera. Isabel, no sé si me escuchas, pero en cualquier caso te agradezco muchísimo tu intervención, tu participación en esta rueda de prensa y, sobre todo, el trabajo que la Fundación CERMI Mujeres hacéis por darle voz a las mujeres con discapacidad que tienen una doble discriminación y, por tanto, tienen una doble dificultad para cualquier cosa en la vida, desde el acceso al mercado laboral, la estabilidad en el mismo, también la independencia de la propia mujer con discapacidad, a la que se le trata de una manera más infantilizada que a los varones con discapacidad, porque hay esa sobreprotección de la familia a la persona con discapacidad, se da con mayor grado en la mujer que en el hombre. Por tanto, la mujer con discapacidad tiene, como las mujeres en la vida, un mayor obstáculo que sortear siempre para una mayor autonomía e independencia. Si además eres víctima de violencia de género, pues te falta incluso la capacidad de poder
acudir de manera independiente a un servicio que pudiera ayudarte. Por tanto, la importancia de este estudio quiero volverla a señalar y a partir de este momento, Alberto, si te parece, con nuestro agradecimiento a Fundación CERMI Mujeres y lamentando que no pudiéramos escuchar del todo bien su intervención, damos paso a las preguntas. Bien, pues muchas gracias, consejera, y al resto de participantes por sus intervenciones. Damos comienzo al turno de preguntas. Si alguna de las compañeras que están conectadas tiene alguna pregunta. Sí, Engracia Cáceres, de Televisión Española. A ver, no sé si me escucháis. El problema es que en la rueda de prensa, excepto a través de la conexión que hemos recibido, digamos, nosotros en la ingesta, a través del móvil, a Isabel, por ejemplo, no se le ha entendido absolutamente nada. Incluso yo a vosotros prácticamente a través del teléfono no se entendía nada. A mí os he entendido bien la rueda de prensa, pero a través, digamos, de lo que es la ingesta de Televisión Española. Solo quería una cosa, quería ver si alguien nos podía explicar cómo se ha podido hacer la encuesta con esas 70 personas, cómo ha sido ese trabajo de campo con 70 mujeres con discapacidad en un tema que en todo el rato se está comentando que siempre ha sido invisibilizado. Un poco cómo ha sido ese trabajo de campo. De acuerdo. Os pedimos disculpas si ha habido algún fallo técnico en esta rueda de prensa. Ya estamos habituados a este sistema, pero los aparatos a veces fallan, igual que las personas también fallamos a veces. Adelante, que conteste CERMI, como no toque micro ni nada, pero bueno, aún así, Isabel, sí, no toque nada en esta intervención, pero... Bueno, pues sin duda la considero una buena pregunta porque realmente... ¿Sí? Ahora sí, que la considero una buena pregunta porque ahí es donde está una de las claves de la cuestión. La mujer no suele, con discapacidad, que ha sufrido esta situación de violencia o que de alguna forma la ha percibido en su entorno, no suele dar esa información con total confianza, pero sí a las mujeres con discapacidad adscritas a las ONG, al CERMI, porque saben que además de la confidencialidad, este trabajo de investigación tiene un objetivo y es mejorar la situación. Esas 70 mujeres provienen de las localidades de Almendralejo, Badajoz, Don Benito, Los Santos de Maimona, Mérida, Puebla de Sancho Pérez, Zafra, Zalamea, Cáceres, Coria, Malpartida de Cáceres, Pasarón de la Vera, Plasencia y Torre de Don Miguel. Se han cogido diversas localidades, medio rural, poblaciones grandes, para que la muestra sea ilustrativa de cuál es la situación y realmente es esa, la confianza que depositan en nosotros, en el CERMI Extremadura, en mujeres que son las que han liderado este trabajo con objeto de que realmente sirva. Por ello tenemos que conseguir que el trabajo no quede ahí, sino que consigamos que se articule esa figura de la mediadora, que es nuestro objetivo final. Vamos a ordenar. Engracia o Mar Escobar, ¿tenéis alguna pregunta más? ¿No? Vale. Paso a leer ahora unas preguntas para la consejera que nos llegan a través de WhatsApp por compañeros. Te decía que si tenían más preguntas para hacerme, para no marear a Isabel, la compañera limpiadora de aquí de la presidencia. No hay ninguna pregunta más sobre el estudio ni sobre los representantes de CERMI, pues atendemos el resto de las preguntas. En primer lugar, Esperanza, de Canal Extremadura Radio, nos pregunta si nos puede decir los datos de incumplimiento durante este fin de semana largo en cuanto a las medidas COVID y si cree que los extremeños se han comportado y si ha habido algún incidente grave. Por otro lado, también nos pregunta cuál será la postura de Extremadura en la interterritorial que se prevé que tenga lugar esta tarde. No tengo los datos de incumplimiento. No sé si
con los datos de incumplimiento nos referimos a denuncias en el caso de que se hubieran puesto. Por tanto, habría que dirigir la pregunta a la delegación del Gobierno como responsables de fuerzas y cuerpos de seguridad de nuestra región. Pero ya lo decía esta mañana el consejero de Sanidad en redes sociales y insisto yo en esta rueda de prensa, nuestra gratitud y reconocimiento a una gran mayoría de la sociedad de Extremadura que ha entendido que el virus sigue aquí. Y, por tanto, aunque la incidencia acumulada sea menor, la presión hospitalaria sea menor y los contagios sean también menores, el bicho sigue por aquí. Y, por tanto, hay que seguir manteniendo todas las medidas de precaución, todas las medidas de distancia, mascarilla y seguridad. Y, además, agradecemos e insistimos en la invitación de que los ciudadanos acudan a los cribados masivos que estamos realizando. ¿Por qué estamos realizando estos cribados masivos? Porque queremos ir a por el virus y queremos adelantar al virus. Y la mejor manera es detectar el virus a tiempo y detectar sobre todo en aquellos ciudadanos que cogen el virus y son asintomáticos. Por tanto, de vital importancia es asistir a los cribados masivos y también nuestro reconocimiento y agradecimiento a los alcaldes y alcaldesas de las ciudades donde son y están siendo unos colaboradores necesarios de la Junta de Extremadura, de los responsables sanitarios y de salud pública de nuestra región, para que se puedan llevar a término de una manera exitosa esos cribados masivos que se están haciendo en los grandes núcleos de población de Extremadura. Nuestra gratitud a los extremeños y a las extremeñas, al mismo tiempo que tenemos que permanecer ojo a visor sin bajar la guardia de una pandemia que no se ha terminado y de un bicho que sigue conviviendo entre nosotros. Sobre la postura de Extremadura en la interterritorial que se prevé que... La postura de Extremadura en el interterritorial que se prevé, pero que hasta este momento me confirma el consejero Vergeles, no han sido convocados los consejeros de Sanidad, será la que ha sido siempre, y más en esta cuestión de la vacuna y de la recuperación o no de administrar la vacuna de AstraZeneca. Extremadura va a mantener siempre en esta cuestión lo que se decida por parte del Ministerio de Sanidad, de la autoridad sanitaria del país, de la autoridad competente en la administración de la vacuna. No estamos en disposición, ni lo hemos estado nunca, de generar incertidumbre en los ciudadanos, que es lo último que queremos generar en medio de una pandemia como la que estamos. Por tanto, confianza en el sistema y en lo que las autoridades sanitarias nos digan respecto de la administración de la vacuna AstraZeneca. Vale. Y la última pregunta, que nos la hace llegar Maribel Lozano de Canal Extremadura Televisión, es también para la consejera, y nos pregunta que cómo ve la propuesta de Carmen Calvo para regular la prostitución a diferencia de la de Podemos y cuál es su posicionamiento frente a estas dos propuestas. Mire, el Gobierno de España no tiene posturas distintas a las cuestiones. El Gobierno de España, como todos los gobiernos, sobre la mesa donde se toman las decisiones, discuten, como se discute en esta mesa que está aquí detrás del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura cada miércoles. Esta obsesión, ¿no?, de algunos medios de comunicación por enfrentar a ministras no va a tener la participación de esta política consejera de Igualdad de la Junta de Extremadura. Me duele la pregunta, porque me duele quiere decir que no comparto la formulación con la que está hecha. Porque detrás de la prostitución en este país y del sistema prostitucional, lo que hay es una vulneración flagrante de los derechos humanos de las mujeres, aquí y en todo el mundo. Por tanto, si hay un Gobierno que quiere acabar con una situación de esclavitud de las mujeres, a mí me duele que la pregunta sea que hay dos ministras que piensan distinto. No voy a participar de esta cuestión. Y en las próximas semanas, en los próximos días, presentaré ante los medios de comunicación un proyecto en el que la Junta de Extremadura, junto con otras 5 comunidades autónomas, hemos venido trabajando, querida directora del Instituto de la Mujer de Extremadura, desde el mes de julio, para concurrir a los fondos de recuperación y resiliencia respecto de acabar con el sistema prostitucional en nuestro país. Porque, miren, más allá de las discusiones jurídicas o de las distintas maneras de expresar, ¿no?, porque yo puedo decirles una frase sobre la prostitución
y la vicepresidenta primera del Gobierno de España, Pilar Blanco Morales, delimitarlo con otras palabras. Pero en el trasfondo de todo eso lo que hay es un Gobierno que quiere legislar para acabar con la prostitución. Y me sumo a esa llamada que hacía ayer la vicepresidenta Carmen Calvo para que todos los partidos políticos de este país seamos capaces de escribir juntos esa nueva legislación. Pero más allá de que escribamos juntos esa nueva legislación, tenemos que tener un sistema preparado de respuesta y de intervención. Y ese sistema de respuesta e intervención es en el que las distintas consejerías de igualdad, institutos de la mujer de 6 comunidades autónomas distintas, venimos trabajando para que el paso primero e importantísimo de tener una legislación en nuestro país esté acompañado al mismo tiempo de que tengamos los instrumentos y los recursos económicos disponibles para que podamos atender a esas mujeres. Porque de nada serviría que legisláramos para abolir la prostitución en nuestro país y no estuviéramos construyendo al mismo tiempo toda una red de recursos y servicios que atiendan a las mujeres. Pues ese proyecto, en el que participa Extremadura y venimos trabajando desde el mes de julio, lo vamos a presentar en los próximos días y estoy bastante confiada de que seamos capaces, el conjunto de las fuerzas políticas de este país, en las Cortes Generales, ser capaces de escribir una norma que no mantenga la hipocresía que hay en España con la prostitución. El sistema prostitucional es incompatible con la democracia, con la Constitución española y con el preservar los derechos humanos de las mujeres. Por tanto, no podemos continuar legislando en derechos civiles como lo estamos haciendo en nuestro país, al mismo tiempo que convivimos con un sistema que esclaviza a las mujeres de nuestro país. Esa es nuestra posición, la posición de la Junta de Extremadura, y podremos hablar en los próximos días más a fondo de esta cuestión con ese proyecto que le vamos a presentar. Por tanto, respeto, como no puede ser de otra manera, la pregunta que hacía la periodista, pero no comparto su planteamiento. Y me duele la fórmula y la óptica con la que se solicita información, porque yo me niego a poner el acento en las distintas miradas o expresiones de 2 ministras, cuando lo que está encima de la mesa es querer acabar con la prostitución en nuestro país. Y me parece un reto de tan magnánima, me parece un reto tan grande y tan importante en un país que ha avanzado en derechos de ciudadanía de las mujeres y estamos a la vanguardia de la legislación para perseguir y alcanzar esa igualdad real. Y hay una pieza fundamental que nos faltaba y era esta. Por tanto, yo no voy a centrar mi mirada en que haya titulares distintos entre una ministra y otra, porque muy probablemente cuando los titulares distintos los proporcionan los ministros, los medios de comunicación no ponen el acento en la rivalidad ni en la controversia de la mirada de 2 ministras que forman parte del mismo Gobierno y que quieren acabar con la prostitución en nuestro país. Gracias. ¿No hay más preguntas, Alberto? No. Muchas gracias. Vale, gracias.